Bendiciones a todos en qué hermoso día el Señor nos ha regalado en este día de octubre. Espero que hoy puedan estar con sus familias, quizás yendo afuera, disfrutando el clima y bueno, espero que también puedan apartar este momento para, si están en sus casas y no pueden ir a la iglesia todavía, que este puede ser un momento que puedes apartar para el Señor, estar en oración, recibiendo su palabra y apartando un momento para el Señor. Porque este es el día del Señor, este domingo es el día del Señor que debemos honrarlo y darle un tiempo hoy. ¿Y cuando disfrutamos ese día? Cuando salimos hoy con la familia o pasear, caminar, tomar mate afuera, que podemos decir gracias a Dios por este día, por este lindo día. Mañana es feriado también, así que pueden estar tranquilos y mañana dormir hasta tarde, quizás. Pero bueno, estamos contentos que todos que están mirando, que Dios les bendiga grandemente, que te fortalece. Se dice que la vida es una clase, la vida es un maestro, ¿no? Se dice, con la experiencia debemos aprender, ¿no? Con la vida, con los años, debemos quedar más sabios que antes, ¿no? Y a veces, lamentablemente, tenemos que repetir la misma lección muchas veces, ¿no? No sé si has tenido esta experiencia que estás viviendo una prueba, estás pasando un momento y dices, Señor, ya aprendí esta lección, ¿por qué estás enseñándome de nuevo lo que ya aprendí hace años? Estoy probando entender. Dentro de las clases, ¿no? Con los docentes, en las escuelas, en la facultad, en todo lado también, un método, una herramienta de aprender es la repetición, ¿no? Enseñan la misma cosa muchas veces, o cuando estás trabajando con las manos, haces la misma cosa muchas veces, la repetición, y aprendimos a través de la repetición. Es una herramienta muy grande, muy fuerte. Y como dije, a veces en la vida, en el caminar, Dios tiene que a veces repetir la misma lección muchas veces para nosotros, para que caiga la ficha en nuestras vidas. El texto hoy que vamos a estar mirando, vamos a ver una repetición de algo que ya hemos visto en cierta forma, un milagro grande que va a ser repetido en una forma muy parecida. Y ahí vamos a ver qué quiere decir Dios en repetir algo así en la misma forma, pero también qué vemos en las reacciones de los demás. ¿Tá? El texto es en Marcos 8, vamos a estar leyendo 1 hasta 21, así que es un texto largo para hoy, pero tenemos que leer todo para entender bien lo que está pasando y probando a entender por qué se repita este milagro en una forma muy parecida a otro, pero también el énfasis, el enfoque hoy va a ser en la reacción después de los fariseos y aún los discípulos. Y vamos a ver un Jesús frustrado, ¿no? Un Jesús que perdía un poco la paciencia con aquellos alrededor de él que reaccionaron mal de este gran milagro, de este gran momento y de su persona. Así que vamos a leerlo, entender qué está pasando en el texto, probar sacar algunos apuntes ahí, pero también aplicarlo en nuestras vidas en el sentido de qué podemos aprender nosotros de los errores de los discípulos y los fariseos y para no repetir, ¿no? Para no hacer lo mismo. Así que leemos juntos en Marcos 8, conmigo dice en versículo 1 de 8. En aquellos días, como había una gran multitud, no tenían qué comer. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviaré en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos
han venido de lejos. Sus discípulos respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en la tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió, y dio a sus discípulos para que los pusieran delante, y lo pusieran delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusieran delante, y comieran y se saciaran, y recogieran de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieran, como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Seguimos, dice, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle, y gimiendo en su espíritu, dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, ¿es porque no trajimos pan? Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendáis ni comprendáis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendáis? Vamos a orar y pedir que Dios nos ayude en esta mañana para entender su palabra. Señor, doy gracias, Padre, por este texto y tu palabra, que siempre es justo y siempre es perfecto. Siempre nos enseña, nos guía, nos transforma, nos moldea. Y queremos ser moldeados por tu voz, queremos escuchar tu voz y queremos entender. Padre, no queremos ser como los discípulos acá que tenían los corazones duros, que no entendieran, que estaban tan duros para entender. Y con los ojos cerrados, aunque escucharan, no podían escuchar, aunque tenían ojos, no podían ver. Y pido que tú nos ayudas en esta mañana de escuchar, de ver, de entender, que haces tu obra. Que toda palabra que es mía, que la gente se olvidan, pero quedan con lo que es tuyo, Señor, en lo que tú quieres hacer. Úsame y guíame, Señor, para enseñar bien, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Jesús acá es bastante frustrado y podemos decir, ¿es pecado enojarse? Obvio que no. A veces tenemos este concepto de Jesús como siempre hippie, que nunca se enojó, siempre estaba amor y paz, y cómo anda. Jesús tenía carácter, Jesús tenía una forma. Cuando era apropiado, se enojó, se mostró molesto, se mostró frustración, indignación santa. El ejemplo más grande, que siempre cuando pensamos en este tema, cuando Jesús dio vuelta las mesas en el templo que estaban vendiendo, y él entró y sacó a la gente.
azotea a la gente para que salgan. Y dice, esta es mi casa, esta casa de mi padre es una casa de oración. No es para vender, no es para hacer negocios. Entonces, Jesús también, en otros casos, aunque, bueno, eso fue el ejemplo más grande, acá tenemos Jesús, quizás no mostrando tanta ira, pero mostrando frustración. Mira cómo habla a los discípulos y como lo tira como 7, 8 preguntas ahí constantemente. Ellos están ahí, quedando ahí, no entendiendo nada. Jesús dándole palo y también más todavía a los discípulos dando vuelta diciendo, bueno, no te voy a dar nada, y se va. Entonces la idea acá es cómo hacer enojar a Jesús. Cómo hacer enojar a Jesús. Ese es el tema, ¿no? Cómo vamos a enfocar y cómo no debemos hacer enojar a Jesús, ¿verdad? Pero hay formas que que mirando el texto, que podemos ver que uno se puede hacer enojar a Jesús justamente, ¿no? Rectamente. Jesús se puede frustrar con actitudes que tenemos, con formas que tenemos, y más todavía aquellos que no son creyentes y están lejos de Él, también se pueden recibir la ira del Señor y el juicio del Señor, un juicio justo. Pero en eso quiero enfocar primeramente en el milagro, ¿no? Este es un milagro repetido, y que, como dije en el principio, a veces tenemos en la vida repetición por una razón, ¿no? Pero es muy interesante cuando vemos este milagro, todas las cosas parecidas a cuando Jesús alimentó a 5,000. Tienen muchas cosas en común. Eran en el desierto, era una gran multitud. Dice que Jesús tenía compasión, la misma palabra. Dios tenía compasión hacia la multitud. Tenían hambre. Y también, en la misma forma, tomó lo que tenían los discípulos, los panes y los pececillos, y aunque era otra palabra de pececillos, tenían la misma elementos, no la misma cantidad, de mismos elementos, y multiplicó, y no solo comieran, pero saciaran, pero hubo restos, hubo canastas que sobró. Entonces es algo muy parecido a lo que pasó. Hay diferencias. Algunos quieren decir que este fue el mismo milagro, pero Marcos se repitió, pero hay bastantes diferencias que nos muestra que este es otro milagro, otro momento en el ministerio de Jesús. Vemos que tenía diferente cantidad de comida, diferente cantidad de gente. Eran 3 días en el desierto, el otro era un día. Entonces hubo muchas cosas que marcan una diferencia, que sabemos que era una repetición, que Jesús hizo otra vez el mismo milagro. Y en eso vemos varias cosas podemos sacar de ese hecho. Primeramente vemos que el poder de Jesús de repetir algo así tan grande, que 5,000 personas comieran en el desierto, era un gran milagro, un tremendo señal. Y el hecho que Jesús lo repitió, es decir, aumenta más todavía su poder. No fue como, una cosa lo hizo, era un gran momento y después no podía repetir. No, este es Jesús con gran poder para repetir. También vemos que Jesús sigue siendo popular. Vemos las multitudes. Ahora este era un grupo más chico, pero 4,000. Imagínate tener 4,000 personas ahí alrededor tuyo para escucharte y estar contigo. Muestra la forma que Jesús era no solo popular, pero como la gente por 3 días. Estamos hablando imagínate llevando gente por 3 días al desierto y sin tener un plan de cómo iban a comer. No irían, no iban a ir, no hay ningún concierto, no hay ninguna cosa que puede traer a la gente así, que iban a ir en esa forma. Y Jesús traía a esas personas y venían a Él y ni estaban pensando en lo que iban a comer. Jesús tenía que pensar en eso para ellos. Ellos iban a volver a su casa desmayándose. Jesús tenía que pensar en eso. La gente alrededor de Jesús. Y también vemos la énfasis. Cuando algo está repetido en la Biblia,
Cuando tenemos una frase repetida muchas veces o un evento repetido, la historia, muestra énfasis, ¿no? Cuando vemos a Jesús, a mirar a Dios en Isaías 6, cuando dice Dios, trono de Dios, y decía santo, 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 de repetición de santo, santo, santo. Esa es énfasis, es poner énfasis en una cosa. Entonces cuando vemos a Jesús como el buen pastor, alimentando a su pueblo en el desierto, en la misma forma de Moisés en el desierto, en Éxodo, alimentando con maná a su pueblo, Jesús está diciendo, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, voy a alimentar a mis ovejas. Se pone énfasis en eso, que es un gran obra, un gran señal, aún más grande, más fuerte, lo que enseñaba antes. Pero lo que es interesante cuando vemos este mensaje y este texto, vemos que en esta repetición, en ese énfasis sobre quién es Jesús, el poder de Jesús y su identidad como Mesías, vemos la reacción aún más duro de la gente. La reacción de los fariseos, la reacción de los discípulos, aún aumenta más la dureza de corazón. Y esa reacción de Jesús, esa respuesta a sus discípulos y la respuesta aún de los fariseos de Jesús fue ese momento de reaccionar, de enojar, de mostrar indignación. Entonces vuelvo a la pregunta, ¿cómo hacer enojar a Jesús? Vamos a ver tres maneras, tres cosas que hace que se enoja Jesús, se frustra con nosotros. Primero es la incredulidad disfrazada de sinceridad. La incredulidad disfrazada de sinceridad. Es lo que vemos con los fariseos. Es interesante acá la reacción a los fariseos de Jesús, que dice que gimió en 12, dice gimiendo en espíritu. Es una palabra fuerte. No fue como simplemente de Jesús, era una frustración grande, perdió la paciencia, ¿no? Es como a veces cuando somos chicos y nos damos cuenta que nuestros padres ya estaban avisando, bueno, no lo haces, y llega un momento que ya está. Este es Jesús acá, gimiendo en espíritu a la reacción de los fariseos, viniendo a él, pidiendo un señal, tentándolo. Su reacción era muy fuerte, era muy frustrado. Y decir, bueno, ¿por qué se enojó tanto Jesús? Los fariseos vienen diciendo, danos un señal, vamos a creer en ti, danos una señal del cielo, queremos ver que tú eres el Mesías, ¿no? Uno puede mirar eso y decir, bueno, Jesús, están pidiendo una señal, dálelo, ahí van a creer. Y ahí viene la clave, ¿no? Ellos no venían a Jesús con esta pregunta de sinceridad, ¿entendés? La palabra acá, tentarlo, es decir, que ellos estaban viniendo a él, es una palabra fuerte también, como gimió, la palabra en griego de tentarlo, no estaban preguntando honestamente, estaban discutiendo, estaban probando encontrar algo en Jesús. Sabemos que los fariseos ya habían decidido qué es Jesús. Jesús no podía hacer nada para cambiar su idea. Jesús podía haber sido cualquier señal. Mira lo que recién hizo Jesús. Jesús recién alimentó a 4,000. 4,000 personas comieran, se saciaran, hubo restos, fueron a casas con las panzas llenas. En el desierto hizo eso Jesús. Y los fariseos vienen,
muéstranos una señal. Danos una señal que demandamos de ti que pruebas, que muestra prueba. Y Jesús está mirando y dice, no, ustedes no están preguntando honestamente, están usando una falsedad, una máscara de sinceridad para tapar, para disfrazar tu falta de fe. Ya tenían decidido quién era Jesús. Jesús para ellos si tenía poder, no era de Dios, era de diablo. Y ellos reconocieron que Jesús reconoció y mostró a ellos, mira, yo podría hacer un señal para ti, pero no vas a creer. No voy a darte un señal, no vas a tener un señal. Me voy. Y ese fue, se entró de la barca, y se fue. A veces nosotros mostramos la gente en general, ¿no? A veces mostramos una falsedad delante de Dios, delante de otros, mascarando nuestra falta de fe por una pregunta, por una duda. Y es, en lugar de ser algo sincero, una duda sincera, una pregunta sincera, muchas veces es un pretexto para negar a Jesús. Es un pretexto para rechazar a la Biblia, rechazar a la iglesia, hacer lo suyo, no creer, ¿no? Y van a decir, bueno, mira este niño que murió inocente, ¿dónde estaba Dios? No voy a creer. Y a veces hay preguntas así, que son duras, que son difíciles y que podemos enfrentar y decir, ¿cómo puede ser? Y honestamente a veces hay algunos que preguntan, pero hay respuestas. A veces no son fáciles de entender, pero hay respuestas. Pero a veces queremos tirar, Dios tal, Dios sí, y la gente de la iglesia, y no estamos preguntando, no estamos buscando, estamos tapando los oídos y estamos usando eso como una excusa. Y poniéndonos con nosotros, yo soy correcto, yo hago lo bien, Dios hace mal, y voy a tirar esa acusación hacia Dios, y hasta que Dios me muestre la respuesta, no voy a creer en Él. Y muchas veces hacen eso sin importar lo que dice Dios. Solo quieren tener el pretexto, la razón, la justificación de negar, de vivir como quieren. Así que la primera cosa que puede hacer Jesús frustrar es cuando uno no honestamente viene con este pretexto, decir, y pidiendo algo de Dios, pidiendo sus derechos. Dios, ¿qué me has hecho recientemente? Deme una señal y ahí te voy a creer. Haceme tal cosa, Dios, y ahora te voy a poner mi fe en ti. Si me das tal cosa, Dios, ahora sí voy a poner fe. ¿Cuántas veces Dios ha escuchado eso? ¿Y cuántas veces la gente ha recibido lo que pidieran de Dios? Y aún así se dan la espalda a Dios. Cuando tienen lo que quieren, les dan la espalda a Dios y siguen su vida, porque nunca fue honesto. Así que esa puede hacer enojar a Dios. Esa actitud de los fariseos con corazones duros que miran a Jesús no con honestidad, no preguntando, no diciendo, ¿sos el Mesías realmente? ¿Cómo hiciste tal cosa? ¿Cómo estás haciendo milagros así? ¿Cómo tenés autoridad de enseñar la palabra? ¿De dónde viene esta autoridad? No, en lugar están buscando algo para criticar, están buscando algo para justificar su corazón duro, para el que no tienen que enfrentar a sí mismo, pero pueden echar la culpa a Jesús. No te creemos en ti, Jesús, porque tú no nos das una señal. Y Jesús se enoja a decir, he mostrado quién soy. Ves tantas veces que tú no estás escuchando, no estás mirando, y tus ojos están cerrados, tus corazones están duros, y no te voy a dar una señal. La segunda forma que uno puede, vemos acá, enojar a Jesús es con la ignorancia intencional, ¿no?
una ignorancia por gusto, podemos decir. Y vemos eso con los discípulos los discípulos de Jesús después. Entran en la barca y se van para el otro lado. Y Jesús dice a ellos, cuidado de la levadura de los fariseos. Jesús está reflexionando en los fariseos, ya está quemado con ellos y está diciendo, cuidado con ellos, cuidado con la forma que son. Y Herodes también. Levadura era un símbolo de pecado. Cuando vemos levadura en la Biblia, generalmente es símbolo de pecado. Y en eso está Jesús diciendo, cuidado con el pecado de los fariseos y el pecado de Herodes. Y eso es interesante que mencione Herodes, porque este rey de Israel en aquel tiempo era un hombre completamente mundano, era el opuesto, digamos, de los fariseos. Tenían los fariseos rectos y religiosos y todo bien, todo correcto, todo así, legalista. Y después tenían el otro lado el rey, que era malo, buscaba lo suyo, era mundano, pecaba, vivía como las naciones en todo, ¿no? Lo que viene en aquel momento. Y dice, cuidado de los pecados de ellos dos. Y es interesante porque Herodes, más adelante, vamos a ver que cuando él tiene ese momento con Jesús, en el final de la vida de Jesús, ¿qué es lo que pide? ¿Qué es lo que busca? Busca señal. Dice, Jesús, haceme un milagro, hacer algo lindo, cambiar algo para mí, o mostrar un poder. Quiero ver como Jesús era, no sé, un payaso que Herodes tenía para hacer trucos, ¿no? Y Jesús está diciendo, cuidado con este levadura, cuidado con este pecado de buscar señal en una forma de incredulidad, de hipocresía, de buscar poder cuando no sos sincero. Este tipo de hipocresía, este tipo de pecado, de incredulidad, diciendo Jesús, cuidado, y enfatizando también en la naturaleza de ese pecado, diciendo, un poco de ese pecado que entre ustedes, que toma raíz en su corazón, crece. Dentro de una iglesia, cuando tienes uno que es mundano, que tienes uno que tiene la mente en otra, se afecta a toda la iglesia. Ya sabemos, un miembro de una familia que está desviando de camino afecta a todos los demás. Jesús está diciendo, yo veo en ustedes que hay algo que no entienden. Cuídense, cuidado. Tenga cuidado, mirad, guardaos, guárdate de esta levadura porque te puede arruinar, te puede destruir, te puede sacar. Tenga cuidado. Y en eso, los discípulos, en una forma increíble, Jesús viene a ellos y en una forma increíble ellos miran a Jesús y él dice levadura y sus mentes van a pan. En sus mentes empiezan a pensar, nos olvidamos el pan. ¿Cómo? Tuvimos 7 canastas llenas y nos olvidamos porque estuvimos apurados. ¿Y quién se tocó a hacer el pan, a traer comida? Pedro. Y empezaron a discutir y Pedro, no fue culpa mía. Y están pensando, Jesús está hablando a ellos en forma espiritual. Jesús está hablando de ellos de cosas importantes, cosas graves, cosas de la vida. El Hijo de Dios, el Mesías, este hombre que los discípulos han visto hacer tantas cosas increíbles, que recién vio a Jesús alimentando 4,000, y ellos están discutiendo dentro de ellos, no porque están diciendo, bueno, tenemos que cuidarnos de esta levadura, tenemos que no repetir, tenemos que entender. No, están completamente en otro
Están en otra cosa. Jesús quiere hablar de la vida, ellos quieren hablar de la comida. Quieren hablar de sustento, quieren hablar de cosas físicas, pasajeros. Ya pueden comer, en 8 horas ya están con mucha hambre de nuevo. Están hablando de esas cosas, Jesús diciendo, cuidado, y se enoja Jesús. Y cuando se da cuenta de lo que están pensando, que no están entendiendo, Él viene con preguntas, ¿no entendés? ¿Qué pasó? ¿No entendés? ¿No comprendés tanto tiempo y no te olvidaste? Y en el final, el último punto, ¿cómo aún no entendéis esta gran lista de preguntas? ¿Oh? Podemos decir, fue duro, fue demasiado duro Jesús, pobre de los discípulos, podemos decir, son hombres nomás, Jesús, dale un tiempo para entender, ¿no? Pero Jesús reaccionó de lo que sentía, reaccionó de la verdad de ellos mirándolos en todo lo que habían experimentado, que vio Jesús no solo una vez, pero 2 veces alimentando a 5,000 y después 4,000. Y cuando Jesús habla de pan, ya están preocupados que no trajeran pan. Es decir, se dio vuelta a su mundo en ese momento, se frustró todos los discípulos por eso. Cuando tienen a alguien con ellos, sentado en la barca con ellos, que con un gesto se puede crear pan para todos. Y ahí estamos. Y Jesús se frustra. Y dices, ¿de dónde está tu mente? ¿Qué está el problema acá? ¿Por qué se enojó tanto Jesús? Es porque ellos sabiendo todo, no entendieran nada. Viendo el milagro de 4,000, no cayó la ficha. No estaban con Jesús espiritualmente acá. Estaban todavía en lo físico, en lo mundano, en el comer. Y Jesús está hablando de la alma y ellos estaban hablando de la panza. Eso hace enojar a Jesús. Cuando aún sabemos la verdad y debemos saber quién es Jesús, enfocamos en lo ahora, enfocamos en las necesidades temporáneas, en las cosas menos importantes. Cuando hacemos eso, se frustra Jesús con nosotros, se enoja. Ahora, en este pedir de Jesús de despertar, debemos tomar también un poco de ánimo. Los discípulos están en proceso. Nosotros estamos en proceso también. Los discípulos realmente hasta este momento no están ahí todavía. No han llegado a entender completamente. Y van a llegar a ese momento. Eso es lo que debemos tomar en cuenta y animarnos. Que los discípulos van a llegar. Van a tener su momento de que van a darse cuenta de lo que está diciendo Jesús. Y van a decir, es así. Y los ojos van a estar abiertos. Pero ahora están en eso todavía. Y están en proceso. Entonces, también nosotros tenemos este proceso. Que aunque sabemos mucho, no sabemos nada. Aunque sabemos mucha información, no cayó la ficha de aplicar esa información en nuestra vida. Aunque hemos leído la Biblia completamente, ya sabemos todo, yo me criaba en la iglesia, ya sé qué es, yo sé cómo es, yo sé lo que hablan. Puedes saber mucha información y no entender. Y puedes tener experiencias increíbles. Puedes haber visto cosas que jamás la mayoría de los cristianos van a ver. Y no significa nada si tú no conectas eso con lo que es Jesús. Y eso es lo que faltaba. Tenían una ignorancia intencional. No estaban prestando atención. Y la última, y está conectado a lo que recién estamos hablando, la última forma que uno puede enojar a Jesús es la amnesia de experiencias pasadas. Es lo que los discípulos hicieron, ¿no? Habían visto los 4,000, habían visto 5,000 comiendo en el desierto, un milagro imposible, un milagro grande. Y Jesús está diciendo, Él dice, no recordáis
Y tiene que preguntarle, ¿cuántas personas comieron? 4,000. ¿Y cuántas canastas sobró? 7. Como no, ellos tenían los datos, pero no entendieran. Y lo que faltaba en ellos es que hubo una conexión de eso, lo que la cabeza y el corazón, lo que ellos experimentaban, de lo que realmente estaba pasando espiritualmente. Y Jesús rezonga, ¿no? Rezonga a ellos por olvidar y no entender, porque obviamente acordar, ellos no es que, ¿qué pasó? No estaban diciendo los discípulos, ¿qué pasó, Jesús? Sí, hubo ese momento hace un día que hiciste eso. Ahora no me acuerdo. No, ellos sabían lo que pasaba, vivían la experiencia, pero no entendían, no aplicaba eso a su día, a su experiencia hoy. Qué rápido nos olvidamos, ¿no? Lo que Dios ha hecho en el pasado. Qué rápido somos de olvidar la gracia y las obras del Señor en nuestra vida. ¿Qué es la actitud que tenemos? Decimos, Dios, está bien lo que hiciste antes, pero ¿qué has hecho para mí recientemente? No veo tu mano sobre mi vida hoy, ¿no? El momento que pasa algo que no esperamos, ya empezamos a dudar. El momento que pasa algo que no quisimos o una falla o una crisis, muchas veces la primera cosa estamos, Dios, ¿dónde estás? Y nos olvidamos de las sin número de veces que Dios estaba con nosotros y que Dios nos ayudó en esos momentos. Hemos visto milagros, hemos visto las oraciones, Dios respondiendo a las oraciones. Hemos visto gente conociendo al Señor, hemos visto sanidades, hemos visto victorias grandes en el pasado, quizás en este año. Y el momento que las cosas se van un poco mal, ¿qué hacemos? Somos como los discípulos. ¿Y la comida? ¿Y la comida? ¿Y el pan? Y ahí somos, ahí es como el ser humano. Y Dios nos mira muchas veces con frustración. Y quiere guiarnos de tener una perspectiva de que vemos el pasado y cuando estamos sufriendo ahora en el presente no nos olvidamos de quién es Dios. Hay un dicho, ¿no? Decir que tuvimos una señal en la iglesia en el frente, ¿no? Que dice, nunca dudas en la oscuridad lo que Dios te mostró en la luz. Nunca dudas en la oscuridad lo que Dios te mostró en la luz. Es decir, es cuando está las luces ahí, vemos todos los muebles y apaga la luz y no vemos nada y empezamos a dudar que hay muebles o que hay bancos acá adentro. ¿Entendés? Es ese tipo de mentalidad que tenemos. El momento que no vemos y no sentimos algo o no experimentamos tal cosa, empezamos a dudar. Somos así, tan rápido. Lleva un día, una cosa mala, ¿no? Y Dios está diciéndonos, no dudas en esos momentos. Lo que tú sabías de mí antes, lo que era verdad ayer de mí, que yo era fiel contigo, yo trataba bien contigo. No dudas eso porque hoy estás pasando un momento mal. No dudas eso. Es un cliché cristiano, pero los clichés a veces son muy buenos. Ese cliché de decir, no dudas en el momento que no sabes lo que Dios está haciendo. Confía en su corazón. Cuando tú no entiendes lo que Dios está haciendo en tu vida, la prueba es de confiar y el enfoque debe ser enfocar en el corazón de Dios. No tanto las experiencias que estás teniendo ahora. Debemos tener una perspectiva de historia, ¿no? De mirar atrás y no nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en el pasado, porque lo que era una promesa de Dios antes sigue siendo adelante. Dios no cambia. Lo que Dios hizo antes le va a seguir haciendo. Si Dios era fiel antes, es porque sigue siendo fiel hoy. Y no deja que tus circunstancias hoy dictan cómo ves a Dios y cómo ves a la fe.
La pregunta central de Marcos es este. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este Jesús? Esa es la pregunta que Marcos está haciendo, y con cada experiencia, con cada milagro, con cada llamado de los discípulos y este proceso, nosotros estamos en la barca con los discípulos haciendo esta aventura, aprendiendo quién es este Jesús. Y cuando cae la fecha de su identidad, ahí los milagros tienen sentido. Lo que faltaba en los discípulos ahora es que no entendieran que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el Mesías, que Jesús era la respuesta, que era Dios hecho carne, que vino para arreglar nuestra relación con Dios. No había caído, no entendía esa verdad, y en eso fracasaron, en eso no entendieran, en eso estaban preocupados por el pan, porque esa pregunta central no habían entendido. Pero como dije antes, debemos animarnos que es un proceso que a veces lleva muchas experiencias, mucha búsqueda, muchas dudas y quizás malentendimientos y malos momentos para llegar a Dios y llegar a entender, que cae esa ficha. El pecado acá no es la duda, no es la pregunta, no es la confusión. El pecado es cuando nosotros dejamos de ser sinceros, cuando nosotros dejamos de buscar la respuesta. Eso es. Así que si hoy estás con muchas dudas y estás en un tiempo difícil que dices, Dios, ¿por qué estás lejos? ¿O realmente estás conmigo? O no sé, no entiendo por qué, si Dios existe, hay tanta maldad en el mundo, o hay tanta dificultad. Cuando uno se sienta eso, el pecado es cuando el pecado no es preguntar, el pecado no es dudar, el pecado es cuando decimos, me voy. Mostrarme algo, Dios venga a hacer un señal para mí, haga lo mío, si no haga lo mío, no quiero nada contigo. Ahí es el pecado, ahí es la perdición, ahí es cuando perdimos la historia y perdimos esta relación con Dios a través de Jesús que quiere darnos. Mi oración para todos ustedes en esta mañana es que podamos vivir en la verdad de quién es Jesús, que podamos ver lo que hace Jesús en nuestras vidas y conectar eso a quién es Jesús en nuestras vidas. Y cuando vemos eso, podemos adorarle y buscarle y vivir según de esa verdad y interpretar todo lo que pasa a nosotros a través de esa ventana, esa luz de quién es Jesús, el Hijo de Dios que vino para salvarnos, que vino para traer paz en nuestras vidas y cambiarnos. Y pido que nosotros podemos echar toda falsedad, toda excusa que uno puede traer para no creer que no es algo sincero, pero sino una excusa, decir, me pasó algo malo en mi vida, no, con Dios no. Y ahí es nuestra excusa, que vamos a vivir sinceros. Mucho mejor en una vida ser honesto, decir, mira, yo quiero ser rey de mi vida, yo quiero hacer lo mío, no quiero que ningún Dios me dice lo que tengo que hacer, no quiero ningún juicio sobre mí, yo quiero ser mi Dios. Eso es sinceramente mejor que alguien que tiene protesta ante Dios, porque mueren niños en África, entonces con Dios no voy a hacer nada, voy a vivir mi vida y hacer lo mío. Mucho mejor que sea honesto, decir, realmente no me importan mucho los niños, quiero hacer lo mío. Así que vamos a ser honestos, y vamos a arrepentirnos y vamos a buscar a Dios. Vamos a orar por aquellos que están en dudas, que están en problemas. Tener paciencia con ellos, porque estamos todos en proceso. Oramos, hermanos. Señor, doy gracias, Padre, por tu palabra. Doy gracias, Señor,
por aquellos que están escuchando y mirando este video. Yo pido que tú nos enseñas y nos guías, de ser sinceros de nuestras dudas, ser sinceros de las preguntas que tenemos y que podemos ser, Padre, honestos contigo en este momento. Si tenemos pretextos, si tenemos ese deseo de buscar una señal, que usamos esto como una excusa, pido que podamos ser sinceros y decir: Dios, yo tengo un corazón que no quiere buscarte. Y en esa persona, Señor, pido que cambies su corazón, que das el deseo de buscarte, que cambias los oídos, los ojos para ver, de no tener una ignorancia intencional, pero que podemos, Señor, entender completamente quién es Jesús y qué ha hecho Jesús y qué va a hacer Jesús, para que nuestras vidas cambien totalmente. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, muchas gracias otra vez por estar mirando y participando. Que Dios les bendiga en esta semana y que nos vemos hasta la próxima vez. Chao.